Dios existe. ¿Tú lo has visto? Lo he vivido, lo he sentido y lo he comprendido dentro de lo que mi razón permite comprender. Dios nos deja también la posibilidad de conocerlo, deja rastros. Dios se hace accesible a la razón, se pone a nuestro alcance y lo podemos encontrar por medio de la razón. Ya, muy bien. Ahora sí, temporizador andando. Muy bienvenidos a un nuevo episodio. O a lo mejor el primer episodio en realidad, no sabemos. No sabemos. Bueno, No, eso queda por definirlo todavía para más adelante. bueno, un episodio de Esto no vende, un podcast del Seminario Pontificio Mayor de Santiago. 4 seminaristas se juntan a conversar sin mucha más pauta que una pregunta. Quien escuche no tiene que esperar una respuesta bien acabada porque se va a llevar una desilusión. Mejor espérese, no sé, una conversación en la que pretendemos decir algo con sentido, algo cuerdo que le pueda ayudar a iluminar su propia reflexión. Oye, pero con este equipazo yo creo que algo vamos a tener de bueno, así que muy bienvenido Andrés Allende, muy bienvenido Pablo Yancaleo y muy Muchas bienvenido gracias. Andrés Fernández. Estamos dos Andrés en el set. Así es. Sí. ¿Notará o no? Yo creo que sí. La energía de Andrés está aquí fuerte. Oye, Paolo de la etapa configurador, ¿no? Así es. Y Andrés son de la etapa discipular. Si quiere saber de qué se trata eso, usted puede visitar la página web del seminario. ¿Cómo era, Pablo, la página web? A www.seminariopontificio.cl. Ahí la tienen, muy bien. Excelente. Bueno, y yo me presento, yo soy Francisco González, también de la etapa discipular. Oye, y hoy día tenemos una pregunta que que verdaderamente no vamos a poder dar una respuesta bien acabada, yo creo. Solo se lo advertimos al tiro. Siglos y siglos tratando de responderla, sí. así que... Sí. La pregunta de hoy, y ya sin más introducción, arranquemos, es: ¿de verdad existe Dios? Pausa dramática. Vamos a ver. Y empezamos. A ver. Sí. Andrés, cuéntanos. Mira, yo quiero partir poniendo la base de algo que a veces nos cuesta afirmar así con fuerza y que yo creo que no debemos olvidar jamás, que Dios sí existe. Eso es así, o sea, Dios existe. No hay que darle vueltas a como Dios existe propiamente tal, sino es tratar de descubrir y mostrar a otros que Dios existe. Porque nosotros partimos de la pregunta ya resuelta. La Biblia lo deja claro, Dios existe, Dios personal, Dios que está ahí con nosotros, Dios que nos acompaña en nuestro camino. Dios existe. ¿Tú lo has visto? Lo he vivido, lo he sentido y lo he comprendido dentro de lo que mi razón permite comprender. Pero sí, y soy consciente de ese Dios que está ahí conmigo, que camina a mi lado, que promete, que responde, que también prueba, que también se aleja un poco, pero se vuelve a involucrar en mi vida, y no solo en mi vida, en la vida de los demás, cuando comparto con otros. Estoy en el seminario porque Dios me llama. O sea, yo me gustaría como Partamos con partir con eso, abierto a... Claro. Oye, pero aparece un punto que creo Sí. que igual es como interesante, que la cultura de nuestro tiempo creo que nos empuja un poco como a creer solo en aquello que científicamente, podemos ver y claro. tocar con nuestros sentidos, que podemos como demostrar irrefutablemente. Así es. Y entonces aquí la pregunta sobre Dios como que aparece y se tambalea un poco, ¿no? O sea, cuando nos sentimos empujados por nuestra cultura a creer solamente en esas cosas, la pregunta sobre Dios que hay a veces un poco tambaleándose, o tal vez no tanto, vamos a ver. Pero en todo caso yo creo que Dios, que si buscamos respecto de Dios esas convicciones del tipo del cálculo exacto de la ciencia, o sea, como tipo como de pruebas irrefutables y demás, probablemente no lo vamos a encontrar. Ese no es el camino. Pero eso no significa que no exista como una certeza. O sea, Dios también trae una certeza distinta, pero no por eso menos firme, menos sólida que la del cálculo exacto, que la de la ciencia. ¿Estás de acuerdo? ¿No? Sí. Sí, porque Dios nos deja también la posibilidad de conocerlo, deja rastros que nosotros podemos encontrar. Uno de ellos es en el mundo, por ejemplo. A ver,
Tú puedes ver en la belleza, en la naturaleza, en la armonía que puedes encontrar en ella. Puedes encontrar rasgos de esa perfección divina. ¿Mm? Que llegas a un momento en que te encuentras con un paisaje que no logras poder con tu razón explicarte lo que te hace sentir. Es una posibilidad también de acceder a eso que Dios dejó en el momento que creó eso para nosotros. El momento que dejó para. También puedes acceder desde las personas. Increíble, ¿eh? Pero de las personas, cuando tú ves la bondad en el ser humano que hay, cuando tú ves la belleza, la armonía en las acciones y la creación también que realiza el ser humano, también son elementos que se le atribuye a la divinidad y que está también presente en su creación, el ser humano. Entonces, por lo tanto, no tenemos quizás como tú decías, como estas verdades como desde el punto de vista así como científico más de la ciencia biológica, ¿me entiendes? Como de demostración así, o de la ciencia física, pero sí tenemos otros medios en los cuales podemos tener este conocimiento acerca de Dios, y este acceso, y poder afirmar una expresión así de que Dios existe. Y por otro lado, también hay que entender que una forma de acceder es a través del intelecto, pero también a Dios se accede por la fe. Claro. Y ese es otro punto muy importante. Claro. Pero como volviendo a lo que decía antes, que la Iglesia siempre como que ha defendido, ¿no? A Dios, o sea, al conocimiento de la existencia de Dios se accede con la sola razón natural, o sea, sin todavía el auxilio de la fe. Claro. Podemos como racionalmente como pensar y darnos cuenta de que existe aquello que llamamos Dios. Así es. A partir de la creación, de aquella como armonía que uno descubre en la creación. También yo creo, bueno, de las personas, como decía Paolo, y también creo que también como de nuestro propio interior, como para agregar otro puntito. Me parece que en el interior del ser humano hay como, si uno como que se tiene un poco a observarse, allá hace como un poquito así como de introspección, se da cuenta que hay como anhelos como profundos, como sed de algo como eterno, no sé, como de una... que eso como que habla de un algo más, de un alguien más. Y otra cosa es la propia conciencia, o sea, como el hecho de que haya como en nosotros una voz que nos diga que pegarle a un niño no está en ningún caso bien, y bajo ninguna circunstancia, o aquello que dentro de nuestro nos dice que ir a robarle a la vecina tampoco está bien, o sea, como que, o que al contrario, que como que ante la presencia de una persona que necesita nuestra ayuda y nos mueve como a ayudarlo, ese tipo de movimientos interiores como que hablan de algo, no sé. Creo que ahí también se puede como vislumbrar un poquito la presencia del Creador, de Dios. Claro, sí, pero a mí yo voy a ser como un poco crítico respecto a todo eso, porque... Ya. No respecto a lo último, sobre todo a lo que plantearon ustedes dos, no diciendo que está mal, sino a mí me encanta una precisión que hace San Agustín, que me encantó, yo la leí y me fascinó, que es a Dios lo podemos conocer, y lo podemos conocer con certeza, pero comprenderlo jamás. Esa distinción que hace San Agustín para mí es esencial, porque yo conozco a Dios y puedo conocer a Dios racionalmente, puedo llegar a deducir su existencia racionalmente, sin uso de la fe, y lo hace Aristóteles. Aristóteles no creía en Dios, pero descubre a Dios por el solo ejercicio racional. Lo mismo Platón. Después los filósofos cristianos le dan el espacio dentro de la filosofía, dentro de la teología, al pensamiento de Aristóteles y de Platón, pero ellos mismos dicen, o sea, las vidas de Santo Tomás terminan siempre, a eso lo llaman Dios, a eso se le conoce como Dios, pero nadie dice, eso es Dios, porque Dios es incomprensible, Dios es inabarcable, no puedes apretarlo en algo, es un misterio. A mí, ¿se entiende cómo es el punto? Eso es la crítica que yo digo, como pretender, y es lo que me encantaría transmitir también, que la vida con Dios, el conocimiento de Dios, no es absoluto. No es que yo diga, listo, ya lo conocí, ya tengo la verdad de Dios. No. Yo
me acerco dentro de mi limitación humana, lo exploro en mi interior y como Andrés decía, ¿tú tienes certeza de que Dios existe? Sí, tengo certeza de que Dios existe en mi interior, en mi vida, pero comprendo cómo es Dios, comprendo lo que significa el amor infinito de Dios, la misericordia de Dios, la justicia. No, pero sé que es justo, sé que es misericordioso, sé que me ama. ¿Se entiende cómo...? Sí. Claro. O sea, si pudiéramos meternos a Dios completo en la cabeza, sería bien No sería- poca No, no cosa. sería, No sería claro, Dios. no Sería, sería Dios. sería bien poca Así cosa. es. Y también tenemos una gran dificultad que alguien podría cuestionar cuando hablamos también de la belleza en el mundo de la porque también está la presencia del mal en el mundo. Es verdad. Y Claro. esa es una gran fuente de dudar. de dudar de la existencia de Dios. Porque muchas personas, yo lo he escuchado, y a veces yo mismo a veces también me he cuestionado en alguna etapa de mi vida, como, ¿por qué tú ves que gente tan buena a veces tiene que sufrir tanto? Inexplicablemente, tiene que pasar por situaciones como tan dolorosas y como en ese sentido de justicia humana uno ve que personas que a veces han generado daño y no viven esas mismas situaciones. O cuando tú te das cuenta hay una cantidad de muerte de niños inocentes en un conflicto bélico, ¿qué pasa ahí? ¿Dónde está Dios? Es una gran pregunta. Una gran pregunta y muy válida para muchas personas. Sí. 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 Eso, aunque bueno, ciertamente que el tema de la presencia del mal en el mundo da para Sí. otro episodio. Para otro episodio, no quiero meter, Sí. pero sí tenemos que tener claro de que alguien que nos escucha ahora podría cuestionarse, sí, Sí. porque Sí. acabamos de decir que Todo el rato. en en el mundo y la creación vemos la existencia de Dios, pero también otro ve muerte, ve dolor, ve Y que hoy sufrimiento. está muy, muy presente. Sí, y puede cuestionarse. Y no, pero nuevamente, Sí. pretender comprender cómo se da esa realidad. Claro. O sea, hay muchas aproximaciones a eso, Así es. pero y lo han pensado, o sea, testimonios a partir del siglo XX con las guerras mundiales, la bomba atómica, el tema de los campos de concentración, la guerra, todos los conflictos bélicos que han habido, lo que estamos viendo hoy con los conflictos en Medio Oriente, en Ucrania, todo eso nos plantea la pregunta y dice, ¿cómo? Pero, o sea, no sé, es algo que, por mucho que se le trate de dar respuesta, siempre como que quedamos cojos. Y hay algunas posturas teológicas también que proponen que frente a eso está el juego también la libertad del ser humano. Como Sí. que de cierta manera, voy a tratar de ser lo más preciso posible, pero tratar de explicarlo como que Dios, al darle esta libertad al ser humano, de cierta manera se coartó a él a la posibilidad de intervenir en ciertas situaciones. Impresionante. Claro. No. Dios mismo a él se coarta. Y algunos teólogos dicen, bueno, y frente al dolor, por ejemplo, de sufrimiento en un campo de concentración, ¿dónde estuvo Dios? Y muchos teólogos llegan a decir, bueno, en ese que sufría, ahí estaba Dios. Ahí estaba Dios presente, porque en su como esta autolimitación por este regalo que le hace el ser humano de la libertad, él mismo carga ese sufrimiento en el cual se ven tantas personas. Claro. Pero es una postura, una forma de entender. Sí. Obviamente no va a tratar de explicar toda esta realidad que nos supera. O sea, yo creo que el tema del mal ha sido un tema que ha ocupado a los filósofos y a los teólogos. Sí, Sí, claro. así sí. No, va a seguir. Sí, dale. Podemos volver un poco antes, Vuelve. porque claro, sí, es un tema que da para mucho el mal y hay que meterse y seguramente le podemos dedicar un capítulo. Pero quizás rescatar lo que dijo Pablo al principio, la relación que existe entre fe y razón, porque uno podría pensar que solo cree o solo reconoce que Dios existe el que tiene fe. Y eso yo creo que hay que decirlo fuerte, que Dios se hace accesible a la razón, se pone a nuestro alcance y lo podemos encontrar por medio de la razón. A Dios, a sus atributos, sabemos que, o sea, por la razón podemos saber que es bueno, que es omnipotente. Y eso, no sé, lo dejo una invitación como para que sea un primer paso para el que quizás está empezando a considerar que es razonable la fe o que de a poco se atreva a creer, que empiece por ahí, porque eso es un camino fiable. Entrarle por la razón a la existencia de Dios, por ahí, atrévase, puede empezar a preguntarse por Dios y después, bueno, hasta el punto, ojalá, de acoger la revelación. Y yo creo que para los que han hecho el otro camino también, que entraron desde la fe,
también dar el paso a pensar a Dios. Claro. Porque tú te puedes quedar también en una relación muy, muy desde el afecto, muy desde el sentimiento, que está bien, es Sí. parte de nuestra naturaleza, pero tú puedes comprender y eso le da más sustento a tu fe. Claro. Bueno, y razón y fe también yo creo que siempre hay que comprenderlas como que se iluminan mutuamente. Claro, O sea, es una no- iluminación. No podemos como separarlas así como... No. Como dice el Como- Papa Juan Pablo II en Fides et Ratio, se nutren mutuamente. Eso ya, Que bonito. Mucho Mucho mejor que yo. No, y que lo tengo muy fresco, lo vi hoy día de hecho. Es el tema de la fe sin la razón queda en mero sentimiento y algo pasajero. La razón sin la fe se le cierra un horizonte de la realidad enorme. Entonces, como que por eso se nutren mutuamente, no es decir esta va primero, esta va la otra, no, porque como decía Andrés antes, o sea, podéis llegar a Dios por la razón, como dice Pablo, podéis llegar a Dios por la fe, no importa el camino, el tema es que de a poco tienes que ir confluyendo a que las dos cosas entren en tu vida, en tu forma de comportarte, en tu forma de ver el mundo, porque si no vais a estar posiblemente cojeando. Sí, po. Y todos estamos cogiendo al final, porque esa relación nunca es Es muy perfecta. dinámica, Sí, claro. Sí. Oye, ¿tú te acordás, Andrés Fernández, que vimos este año, o sea, este semestre, en un curso aparecieron como un par de citas bíblicas, como referente a algo de lo que hemos conversado? Una cita de la carta de San Pablo a los Romanos que dice que lo invisible de Dios, desde la creación del mundo, se manifiesta a la inteligencia a través de sus obras, su poder eterno y su divinidad. Y también del libro de la sabiduría, del Antiguo Testamento. Es fuerte, dice, son necios por naturaleza todos los hombres que han desconocido a Dios y no fueron capaces de conocer al que es a partir de los bienes visibles, ni de reconocer al artífice atendiendo a sus obras. Creo que es un par de referencias bíblicas que, bueno, que recogen un poco de lo que hemos conversado. Bueno, Claro. la posibilidad de acceder a Dios a través de la razón. Sí, sin duda. Oye, y otra cosa que, Sí. que yo... No sé si tú quieres comentar algo más de eso. No, dale, que, dale. que yo voy a poner como otro tema, un poco distinto. Vale. Ya, bueno. Dale. Si es necesario volver, volveremos. Ya, eso, ya, bacán. Perdón, si hablo mucho. Yo no sé, ahorita voy a hablar Claro, mucho. tranquilo, está bien, está bien. No, es que una cosa en la que pensaba era que en nuestra vida cotidiana los actos de fe, entre comillas, son muchos. O sea, me explico, porque podríamos preguntarle a alguien, preguntarte a ti que nos estás escuchando, tú tienes como certeza, pero sí, certeza de que ese hombre al que tú llamas tu papá es tu papá. Por ejemplo, una pregunta. Uno podría decir, ya, podríamos tener la verdad, porque podríamos hacer una prueba de ADN, ya, Ya. qué sé yo, sí, así. Pero aún Es así verdad, el 99,9. Es verdad que podríamos tenerla. Pero aún así, ¿acaso necesitas esa prueba para creer que ese hombre es tu papá? O sea, no basta como el testimonio, o sea, de tu mamá, por ejemplo. O sea, como de... O no sé, si es que un pololo le pidiera a su polola, o al revés, que aquí y ahora, demuéstrame, pero así como con certeza, irrefutable, de que me amas. Ese pololeo no duraría mucho, probablemente. O sea, lo que quiero decir es que si uno se pone a revisar como que en nuestra vida cotidiana de cada día hay mucho de como pequeños actos de confianza, como actos de fe, como que yo creo que como reflexionando sobre eso nos puede ayudar como a bajarle un poco el perfil a este tema de que no creo en nada que no pueda como demostrarse así aquí y ahora, que yo pueda tocar y ver, que yo pueda tener como una demostración irrefutable. Como que creo que como darse cuenta de estas pequeñas cositas como que nos lleva como a bajarle un poco el perfil a eso. Como que parece ser muy natural en nosotros y muy que sí, Confiar. muchas veces Sí. confiamos, creemos. Sí. Oye, muy valioso lo que... Alguna vez lo había escuchado parece, pero no lo había como computado tanto. Lo encontré muy valioso. Y sobre todo por un tema que está como detrás de eso. Que es el tema del tiempo.
el tiempo destinado con, por ejemplo, El tiempo. El tiempo, sí. Ya. A ver. El tiempo destinado entre dos, entre un hombre y una mujer, por ejemplo, que están pololeando, es el garante de esa confianza en el otro, de esa confianza en el amor del otro. Ese tiempo que pasa un padre o una madre con su hijo es el garante de que ese es su padre, esa es su madre. Y llevándolo a Dios como el tiempo en el cual tú has ido desarrollando una relación con Dios, porque eso, nosotros creemos en un Dios personal, un Dios con el que te relacionas. El tiempo que pasas relacionándote con Dios, desde, por lo menos en mi caso, desde chico, que mis papás me hablaban de Dios y todo eso, otros de adultos que lo conocen, depende del camino de cada uno, pero se va desarrollando en el tiempo, te va construyendo esa confianza. No, tampoco es algo que se construye un día para otro. Sí. Al igual que la confianza entre un hombre y una mujer que pololean, O entre dos amigos, o digamos. entre dos amigos, la confianza con Dios se construye con el tiempo. Y eso, alguna vez lo conversamos acá en el seminario, el tema de la promesa, que nosotros vivimos con promesa y Dios nos promete. Las escrituras son una promesa. O sea, todas las escrituras son una promesa. Yo estaré con usted hasta el fin de los tiempos. O sea, esa es la promesa que nos sostiene a cada uno de nosotros. En el pololeo, yo te prometo que te seré fiel. Aunque no tengo que para qué decírselo. O sea, el pololo no se lo tiene para qué decir a la polola. Como decís tú, un acto de fe. Y que nuevamente, como decís tú, no es tangible, no es material, no es algo que tú puedas palpar, comprobar, demostrar. Siempre hay algo como de lanzarse, o sea, como de... Eso, bueno. Sí, y en todo, o sea, tú te subes a la micro y confías que el chofer no se va a estrellar, tú te vas con toda la confianza que tiene va- su licencia al sí, día. que tiene la licencia al día, que está capacitado, que no se quiere quizás suicidar en ese día y que va a estrellar. No, tú te subes. Claro, pero la primera vez que te falla, Claro, empieza a desconfiar. Empieza a desconfiar. Por eso digo en el tiempo, que se va el tiempo. Oye, que a mí eso lo tengo como una obsesión. Y sobre todo diciendo, confiar implica tiempo. Perdón. Sí, Sorry, sí, te corté. no. Y también el tema de que tiene que haber signos. Mm. Dios también te va regalando signos en la vida, porque no es con un Dios estático, ¿entiendes? No es con una idea con la que tú te Racional relaciones, y claro, personal. sino que tiene y te expresa signos que tú vas con el tiempo vas ajustando, vas afinando, y lo mismo que en las relaciones, o sea, una persona te puede decir mucho que te ama, pero si tú no ves ningún signo, tú empiezas a dudar de la experiencia de ese amor. ¿Entiendes? Tú necesitas algo que te haga ver. Puede ser que a lo mejor no sea una persona que te exprese mucho afecto, pero a lo mejor en otros detalles te vas a dar cuenta que te cuidó, que te apoyó, ¿entiendes? Pero si no hay nada, no y tienes quizás cómo. tengáis que darle tiempo. Y quizás Claro. tengas que darle tiempo, Como, espérate un poquito. Claro. Antes de decir que no me ama. porque que no me ama. Mm. O pedir que o otra persona te ayude también a descubrir eso que quizás tú por tu misma situación no has podido ver. También Claro. en el camino de la fe o en el camino de la existencia de Dios también hay otros que te pueden ayudar. Oye, yo aprovecho eso para hacer una pregunta, para que la conversemos. ¿Y Dios le da signos a todos? ¿Signos a todos? Esa es una gran pregunta. Yo creo que es una buena pregunta, porque alguien puede estar escuchando y decir, A mí nunca me ha dado. a mí nunca me ha dado signo. De partida, alguien puede estar diciendo, ya, me están hablando de Dios. ¿Qué es Dios? ¿Qué es, Sí. ¿qué es Dios? O sea, como que, nuevamente, no podemos comprenderlo. Ya pasamos por eso, pero por eso, esos signos se le dan a todos y en todo momento. ¿Cómo son esos signos que da Dios? Quizás la experiencia nos pueda ayudar. No sé. Sí, bueno, tenemos un gran referente de esos signos en la Sagrada Escritura. Eso es muy importante, como una primera fuente que nos puede ayudar, porque precisamente es un libro que relata la historia de fe y de relación de un pueblo con Dios. En la vida personal, a mí mis grandes signos han sido las personas. Para mí han sido las personas, como de las conversaciones, de los eventos, del cariño que he podido y de quienes me han acompañado para ayudarme a encontrar y a descubrir esos signos. Entonces, Claro, porque entiendo, las personas te transmiten algo, pero Claro. tú tienes que lograr descubrir cómo Dios claro, habla o claro. se hace presente a través de ese... Sí, y por otro lado está la experiencia de la oración, por
supuesto, que te ayuda a ir ajustando, pero... Claro. Igual, Claro. pero Sí. siempre en esto, como en ser capaz de hacer una lectura creyente Claro. no sé, de la experiencia de tal persona, o en el ser capaz de reconocer esta experiencia de oración y Sí. ver a Dios ahí, también muchas veces hay que hacer también como pequeños Sí, saltitos de o sea, fe, tienes que, es que en el último punto tú tienes que hacer ese salto. Eso. Claro, porque Sí, yo sí, puedo sí. hacer una construcción racional que todo me indica que es Dios, Ujú. pero en el último minuto tengo que asumir por fe Claro. que es Dios, ¿Qué porque, Dios? claro, ¿Qué porque Dios? si no me quedo solo en esto de un porcentaje de alto de probabilidades que sea Dios. Ujú. Claro, sí. La- Bueno, y esa fe me parece que no es como el fruto de un ejercicio intelectual. No. Pero, bueno, lo que ¿O sí? decíamos Sí. antes, tiene algo intelectual. O sea, no, o sea, sí, yo creo ciertamente. que, No, yo sí, creo sí, que sí. la posibilidad del ser humano de hilar en el tiempo todas estas cosas es un ejercicio racional. No es un ejercicio... O sea, el poder conectar lo que estoy viviendo hoy, el signo de hoy, con los signos que he vivido en el pasado y con lo que proyecto para el futuro, no sé, por la vida eterna en el caso de un creyente Claro. cristiano, todo eso lo hace la razón, no lo hace la fe. Mm. ¿Cachai? O sea, la fe te da el dato, el contenido. Sí. ¿Cachai? Pero la hilación, la narración a lo largo de tu vida, eso es racional. Creo yo, o sea... Claro, sí. No, sí, pero un poco lo que decía, bueno, también entonces la fe no es fruto de un ejercicio puramente intelectual. Entonces, o sea, porque es que lo que quiero decir No. es que si nosotros como podemos como creer en Dios, no, o sea, no sé si, me imagino que sí, que estarán de acuerdo en que es gracias a que Dios se ha revelado. Así Sí, es. O sea, sí, Dios eso. se ha O mostrado. sea, Dios ha tomado la iniciativa. Dios se ha Sí, comunicado. sí. O sea, Él tomó la primera él ha iniciativa. tomado esa como iniciativa. O sea, Sí, Y de hecho, la fe es una virtud teologal. claro. bueno, O un sea, poco elevada. además nos regaló la capacidad claro, para, la capacidad para poder para conocer. ¿sí? Sí. Sí. Acceder a él. Pero también, por nuestra libertad, puedes negarte a eso. Exactamente. Sí, puede haber una Eso. negación Sí. consciente. Y No, por eso no, existe el Claro. ateísmo. O sea, Dios se ha hecho accesible, pero no nos obliga. no. O sea, se ha hecho, o sea, como que se ha dado a conocer, pero no Sí, te puedes negar. voluntariamente. obliga a nadie a creer en él. Por mucho que se muera de ganas de que crean en él, Sí. porque sabe que en eso radica como la gran parte de la felicidad del ser humano. Oye, perdón, que ahora lo conectaba, antes mencioné el ateísmo muy brevemente, y esto yo creo me hace mucho sentido recalcarlo, porque respecto al tema de Dios sale al tiro el ateísmo, como esto de negar la existencia de Dios. Y hoy vivimos el ateísmo práctico. No sé si se familiarizan con eso, pero al final quiere decir que Dios lo borramos. Dios no existe porque Dios no, o sea, lo hicimos desaparecer, por así decirlo. Dios ya no está dentro del mundo, entonces tú le preguntas a una persona, ¿existe Dios? ¿Quién es Dios? Como Claro. que no. O sea, no. Y eso se vincula fuertemente con qué tan presente hacemos a Dios hoy. Ujú. ¿Qué tan presente hacemos a Dios en el día a día? Porque el día a día, el mundo te empuja, Dios no existe. Claro. O como que empuja que el tema, como la pregunta sobre Dios, como que Que no, ni siquiera, no, claro, no, ni no siquiera. tiene ninguna relevancia. Claro, o sea, como que no- exactamente. Sí. Es irrelevante preguntarse siquiera por... Si siquiera la pregunta ya es irrelevante. O sea, y lo digo como el valor de este podcast, por ejemplo, de este capítulo, como decir, oye, Dios existe. Pregúntate. Oye, o sea, Sí, pregúntate tú, claro. para ti. Sí. Yo quisiera solamente terminar como diciendo. Oye, sí, porque el tiempo Eh, avanza. sí, solamente y no diciendo perdona. como para nosotros los cristianos nuestra máxima revelación es Jesucristo. Eso. Sí. Por eso, Sí, si sí, no, sí. sin Él, todo para nosotros se cae. O sea, como- claro, Dios que se ha revelado a un pueblo a lo largo de la historia, el pueblo de Israel, ¿cierto? Y dan testimonio de eso en la Escritura y demás. En el colmo de su amor se ha hecho él mismo hombre, se ha hecho él mismo uno de nosotros y se ha revelado plenamente en Jesucristo. Eh, Sí. Y Jesucristo es tangible. Claro. Y- o sea, concreto, es y- concreto. real, es y lo histórico. vieron. O sea, y muchos lo vieron, lo Lo conocieron, fueron testigos de sus milagros y fueron testigos, y esto es lo más impresionante, de su muerte y resurrección. Sí, O sea, claro. él resucitó. Y ese testimonio se ha transmitido de generación en generación, ha llegado hasta nosotros hoy día, y de ese testimonio, que es el testimonio de la iglesia, nos agarramos nosotros
para Claro. abrazar Sí. la fe. Bueno, Como para cerrar así muy chiquito, como decía uno de los sumos sacerdotes en los Hechos de los Apóstoles cuando estaban persiguiendo a los apóstoles, decía, déjenlo. Matamos a su líder, van a desperdigarse y se van a desaparecer como pasó. claro. Y compadre, estamos 2000 años después Sí. hablando de Jesús. Claro, si, Como que... si ese gallo no es Dios, entonces esa cuestión se va a acabar luego. Claro. Si es Dios, no tenemos nada que hacer contra eso. Bueno, Exacto. y aquí estamos. Ah, Oye, no, pero qué Sí. pena como no haber podido cerrar mejor, pero el tiempo se nos acabó. eso. Eh, Si la Qué pregunta lindo queda abierta, tema. ¿no? Sí, La pregunta qué queda lindo abierta. tema y sí, qué sí. linda pregunta. O sea, el tema no está cerrado. Sí, No está cerrado. Así Sí. que invitamos a ti a preguntar. eso. Gracias. Muchas gracias. Bien. Las opiniones vertidas en el podcast Esto no vende son de exclusiva responsabilidad de quienes se las emiten y no representan necesariamente el pensamiento del Seminario Pontificio Mayor de Santiago ni de la Arquidiócesis de Santiago de Chile.